Sí, vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18. El libro Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Si hasta 25, si yo leo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sí, hasta aquí tenemos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bien de salud. Sí. Como ven, todo el mundo que está ocurriendo hoy en día se ve bien, ¿verdad? Mareado, según se ve bien tan terrible, ¿verdad? Todos los días estamos escuchando rumores de guerra, y rumores de guerra, ¿verdad? Como se nos dijo San Mateo capítulo 24, cuando se acerca el fin del tiempo, fin del siglo, fin del mundo, se va a venir, ¿verdad? Muchos rumores de guerra y terremoto y maremoto, manifestación de muchos falsos profetas y falso Cristo. Y también se viene hambruna, pestilencia y terremoto en diferentes lugares. Y también persecuciones. En toda parte se va a ocurrir, ¿verdad? Señor, San Mateo capítulo 24, verso 3 adelante dijo, ¿verdad? Tal cual está escrita hace 12,000 años por apóstol Mateo, ¿verdad? Y al pie de letra hoy en día está cumpliendo de una forma perfecta. Pues la palabra de Dios es brújula espiritual para nuestra guía, ¿verdad? Para nuestro pie, lámpara, y lumbrera para nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Pues hoy en día ya viendo el reloj de Dios, ¿verdad? Estamos cerca, pero muy, muy cerca con la segunda venida de Cristo. Sí, mucha gente grita, ya viene Cristo, así dicen, ¿eh? Sí, si viene Cristo hay un asunto muy importante. Si viene Cristo ya esta noche, unos serán arrebatados o serán pecados. Ese es un asunto muy importante, ¿verdad? ¿Todo está listo para ir? Todos ustedes. Sí. ¿En qué condición uno puede ir? ¿En qué situación se van a quedar? ¿Quién va? ¿Quién se queda?
Por eso acá el Señor dice seriamente, San Mateo capítulo 24 dice, todos estarán en el campo, uno será tomado, otro será decados. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Ya cuando sucede esta situación, la cual se llama el rapto de la iglesia, arrebatamiento, ¿verdad? Se arrebata. Cuando venga Cristo, primero en el aire, arrebataría todos quienes están preparados. ¿Por qué arrebata? Después del rapto de la iglesia viene pero gran tribulación, que nunca ha habido, nunca había habido, ni habrá más tampoco. Una tribulación enorme va a tocar en el mundo. Hoy en día se ve, ¿verdad? Sus síntomas, ¿no? Se ve todo el parte, terremoto, maremoto, y hambruna, pestilencia, y también viene gran caos también, ¿verdad? Sí. Hoy en día están escuchando ¿cómo es? Teilan, ¿verdad? Sí, se oye un montón de cosas. Mucha gente está manipulado por tanto pensamiento engañosos, creyendo, ¿verdad? Que ese animal anda como si fuera animal. Así, se nota, ¿verdad? Cómo el diablo manipula el mundo. Si el mundo es manipulado por el diablo, ¿en qué manera? Por tanto pensamiento engañosos y deseo carnal se mueven. Por eso, uno siendo esclavizado por el diablo anda así. Y por eso sucede ya el rapto de la iglesia una vez. Quienes están preparados se van, quien no se queda. Ya por 7 años viene gran destrucción en el mundo. Si hace tiempo, 2010, ¿verdad? Un día yo escuché la noticia de hallazgo, como era hallazgo de el arca de Noé. Se encontró el lugar exacto donde indica la Biblia, el arca de Noé, ¿verdad? Ahí ya subiendo, ¿verdad? Los arqueólogos, científicos, jóvenes turcos, se meten adentro para ver cada cosa. Tal como está escrito en la Biblia se identifica, ¿no? Se nota. Así la palabra de Dios no está bromeando nada, ¿verdad? Absolutamente dice la realidad y la verdad, punto. Porque Dios es el que conoce el futuro de cada uno. Dios está contando qué va a suceder, qué va a pasar en el futuro. Por eso esa palabra es la que nos ayuda para que uno esté bien preparado, para poder encontrar con Dios con bien, en su gloria y en su bendición. Sí, por eso es importante que estemos bien ya preparados aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué aún la iglesia de Cristo está aquí en la tierra? Dios trabaja por ella. Y hace 2000 años, mientras Cristo estaba aquí, en su cuerpo, Él anda un lado, otro lado. Cuerpo tiene que comer, cuerpo tiene que descansar, cuerpo tiene que tomar agua, cuerpo ocupa descanso, el cuerpo, ¿verdad? Pues es de cuerpo y está totalmente limitado. Pero Cristo teniendo aún como usted, como yo, con un cuerpo, Él anda a un lado, otro lado, muchas veces pasando hambre, mucha hambre. Se nota cuán gran hambruna tocaba a Cristo por la actitud de sus discípulos. Ellos no aguantan hambre, ¿verdad? No aguantan hambre. Entonces, el día de reposo, ellos tocando, quitando espigas, ¿verdad? Despegando, descascarando, ¿verdad? Ellos tomaban trigo directo, porque tienen mucha hambre. Hambre insoportable. Entonces se nota, Cristo tenía mayor hambre que ellos, ¿sí o no? Él de una u otra forma busca comida, busca algo para tragar, pero Cristo no vivía así. Cristo nunca quitó espiga, ¿verdad? Para despegar, descascargar, ¿verdad? Y meter trigo en su boca. Cristo nunca lo hizo. Si los discípulos pasaban tanta hambre, Cristo mayor hambre pasaba. Un día Cristo estaba sentado en el pozo de Jacob, bajo sol, ¿sí? Pero esperando un alma, la cual es una mujer samaritana que era bien marcada, condenada, acusada, porque ella vivía con sexto marido. Entonces todo el mundo la
condena, la acusa y la marca, ¿verdad? Esa mujer, una mujer tan perdida, una mujer tan sucia, una pecadora, siempre está mal, hablando mal de ella, ¿verdad? Por eso ella, hora sexta, dice, a la hora sexta llega al pozo. Hora sexta significa mediodía, bajo el sol. Esa hora ninguno busca pozo para sacar agua. Siempre, ¿verdad? Mujeres de esa ciudad Samaria, ¿verdad? Busca pozo a la hora novena, por ahí, ¿verdad? Cuando inclina el sol, viene frescura de atardecer, ¿verdad? Llega para sacar agua, pero ella no puede participar en eso. ¿Por qué? Una mujer tan pecadora. Pero Cristo con anticipación llegó ahí, sentado y esperaba, sabiendo que ella iba a llegar para predicar, salvar a ella, ¿no? Por eso se nota que Cristo estaba con su cuerpo cansados y pasando hambre, pero necesitado de todo, ¿verdad? Cristo siempre nunca dejó de predicar, seguía predicando, 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 predicando. Ustedes leyendo el libro San Juan, ¿qué pueden ver? San Juan capítulo 1, Cristo fue testificado por Juan Bautista, como dice San Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo fue testificado por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quitará o quita, presente. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, quitó pecado del mundo, cargando en su cuerpo como Cordero de Dios. Cargó pecado del mundo entero y luego Cristo lleva pecado del mundo ¿hasta dónde? Al matadero, ¿verdad? Para cancelación. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo inevitable morir. Aunque oró en el monte Getsemaní 3 veces, ¿verdad? Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo por favor. Y Cristo volvió donde están sus 3 discípulos, viéndolos, ¿verdad? Que están viendo los mismos. Así Cristo yendo, volviendo 3 veces oró, pidiendo al Padre que quitara esa copa. ¿Cuál copa? Copa de gloria. No, la copa de aflicción, ¿verdad? Copa de ira de Padre Dios sobre él. ¿Por qué cae, verdad, esa copa de ira del Padre sobre él? El ya cordero cargado el pecado del mundo. Inevitable. Inevitable cancelación que es la muerte con su cuerpo. 3 veces oró, 3 veces. Padre le responde, sí, claro, tú eres el único hijo legítimo mío. Claro, no se preocupe, yo te voy a perdonar, no pasa nada. Tú venga más bien para acá, ya. Así Padre lo escuchó su oración, hizo caso de su oración, no. El Padre ni a su Hijo unigénito llamado Jesús no quitó la copa de la ira de Dios de él, verdad, sobre su Hijo Jesús. ¿Por qué? Única forma de cancelación del pecado es morir. Ustedes mueren o yo muero, ¿verdad? Ustedes mueren, usted y yo, nosotros morimos o Cristo muere, entre 2 opciones. Por eso Cristo ya, según obediencia al Padre, según la voluntad del Padre, quitó pecado del mundo como Cordero de Dios. El pecado del mundo está puesto en él. ¿Cómo escapar la copa la ira del Padre sobre él? Él cargando todo pecado de nosotros. Oró 3 veces, aun siendo hijo legítimo el Padre no escucha. Por eso debe haber orado 3 veces, Cristo ya toma decisión, ¿sí o no? Sí, Señor. Se sujetó total. Eso se llama se sujetó total a la muerte de la cruz, así dice. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Por eso Cristo esperaba que Judas Iscariote le llegara y le besara y lo entregara en la mano de los romanos, para que lo llevaran hasta Poncio Pilato para sentencia en pena de muerte, crucificado, y que lo maten. Por eso Cristo no se escapó. Si Cristo no quisiera, ¿verdad?, morir, hubiera escapado, ¿sí o no?
Como Él conoce el futuro. ¿Quién viene ahora para entregárselo en la mano de romanos hasta Poncio Pilato? Cristo hubiera escapado, pero no se escapó. ¿Por qué? Tomó la voluntad del Padre, que es ahora no solo quitar el pecado del mundo, sino morir. ¿Verdad? Eso se llama segundo bautismo en su sangre. Pues al final, Cristo, total sujeto a la voluntad del Padre, fue entregado en la mano de los romanos, entregado por Judas, que lo besó. Por eso Cristo dice, cuando Judas se acerca para besarlo, ¿qué dijo? Judas, besándome, tú me entregas a ellos, así dice. Cristo sabía por qué lo besa. Por amor, no. Por respetar, tampoco. Para entregarse. Para que Cristo ya muriera al final. Por eso, desde el primer bautizo en el río Jordán hasta la muerte en la cruz, en su sangre bautizado. Cristo 2 veces fue bautizado en agua, luego en su sangre. ¿A cuánta gente por 3 años y medio predicaba el Evangelio? ¿No? Pues en San Juan capítulo 1, Cristo hablan de, predicó a Felipe. El Felipe invita, ¿verdad? Gabriel. ¿Sí? Natanael, no Gabriel. Natanael, ¿verdad? Entonces invita a Felipe siendo salvo. Natanael, aquí ya tengo. Mesías ya llegó para salvarnos. Entonces Natanael llegando, ¿verdad? Escucha, wow, sí Señor, ¿verdad? Señor dice, yo te vi que estaba debajo de sombra de árbol. ¿Cuál? ¿Árbol? Higuera, ¿sí o no? Higuera no. A ver, vamos a ver, para no mentir mejor. Aquí vemos San Juan 1. Sí, San Juan, capítulo 1. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, así dice. Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Cristo ya anticipación había visto a él. Debajo de la higuera. Bajo de higuera, ¿qué hay? Sombra. Natanael que esperaba la sombra del Señor. Descanso, ¿verdad? Señor prometió con higuera Israel. Higuera es sombra de Israel. Señor prometió con Israel de que iba a enviar el Mesías para salvar a ellos, al mundo entero. Entonces, Natanael siempre está esperando cuando venga mi Señor para salvar a mí. Debajo de la sombra de la higuera estaba esperando al Mesías. Pero Cristo lo vio, ese corazón que busca, espera al Mesías. Cristo no ignoró. Yo te di ya. Cuando tú estabas debajo de la higuera, invitado por Felipe, llegó a la presencia de Cristo. Cristo dijo, ¿verdad? Esto. Entonces Natanael ya creyó, ¿verdad? 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué? Tú eres el Mesías que vino a salvar a mí. Pues así, ¿verdad, Cristo? Testificado por Juan Bautista en el río Jordán como Cordero de Dios que quitó pecado del mundo, encuentra con todo. Con Natanael, con Felipe, y después, ¿verdad? Y en la boda de Caná, y después Cristo ya manifiesta, ¿verdad? Y ante todos predicando, encontrando con Nicodemo, después con mujer samaritana, y después uno enfermo, paralítico por 38 años. Y después Cristo encuentra con una mujer adulta. Y después Cristo encuentra con hombre ciego de nacimientos. Con uno y otro constantemente Cristo encuentra para evangelizar, predicar. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo nunca dice, haga tan para ser perdonado. No, hijo, tus pecados ya te son perdonados. ¿Qué significa? Tu pecado está en mí. Ya quité pecado del mundo como Cordero de Dios. Cargué tu pecado en mí, en mi carne. Yo muero en tu lugar. Tú no vas a morir. ¿Por qué? Yo soy tu Salvador
vine a salvar, como cordero. La Biblia dice, San Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo. Amén. ¿Cómo que ama tanto al mundo, Señor? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre entregó su Hijo unigénito al mundo. ¿Cómo qué? Como cordero. Pero Cristo ocupa un cuerpo, Como dice Hebreo capítulo 10. Veamos el libro Hebreo capítulo 10. Versículo 5. Hebreo capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entrando? Cristo entrando en el mundo. Cristo no es del mundo, ¿verdad? Cristo del reino eterno, cielo. Pero entrando en el mundo, ¿cómo entró Cristo en el mundo? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Señor dice, Jesucristo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. ¿Qué cuerpo? Un cuerpo sin pecado. Ese cuerpo, ¿cómo fue formado? Por el Espíritu Santo en el vientre de Virgen María, ¿sí o no? Formados. Pero Cristo ya está en el cuerpo, ya preparados por el Espíritu Santo, concebido en el vientre de María, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Cristo ocupa un cuerpo? Para quitar el pecado del mundo, cargar el pecado del mundo. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso significa que ha dado a su Hijo unigénito con un cuerpo, como un cordero, para cargar nuestro pecado y cancelar con su derramamiento de la sangre. Amén. Pues ese cuerpo ya preparado por el Padre para su Hijo, entregado al mundo para salvación. ¿Cómo se concedió? Acá dice San Lucas 1, San Lucas capítulo 1, verso 26. San Lucas capítulo 1, verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una respuesta muy lógica, ¿sí? Yo no conozco ningún varón. ¿Cómo yo tenía el bebé? No suena, Señor. Eso es la reacción de ella ante palabra que se viene por ángel, ¿verdad? 35. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. Porque nada hay posible para Dios. ¿Hay posible algo para Dios? Nada. Nada, dice, ¿eh? Nada. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, una confesión, ¿verdad? Aceptando la palabra por fe, ¿eh? Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ángel se fue. ¿Y María qué? Concebida por el Espíritu Santo. Ya 6 meses lleva Elizabeth, la prima de María. De ella nace Juan Bautista. Así que 6 meses antes de Cristo naciera en el mundo, Juan Bautista hubo nacido ya. Pues entre Juan Bautista y Cristo 6 meses de diferencia de tiempo ahí, ¿verdad? Ya María, concebida por el Espíritu Santo, vio a Elizabeth. El bebé como feto que está en el vientre de Elizabeth está muy contento. Eso es lo que dice después, ¿verdad? Verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? Llegó, ¿verdad? Y María concebida un cuerpo, ¿verdad? El cual es de Cristo. Porque el Mesías viene con su cuerpo como cordero a salvar al mundo. Por eso, hasta, ¿verdad? Feto que está en el vientre de Elizabeth, contento. Ella está lleno de Espíritu Santo, puerta. Por eso, 42, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el vientre de tu, fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, así dice, ¿verdad? Madre de mi Señor Jesucristo. Por eso ya por el Espíritu Santo que está en ella, Elizabeth vio María como madre de Cristo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque madre de ella, del vientre de María, Cristo nace, encarnado, humanizado, nace. Concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, con un cuerpo, Cristo nace. Así, este cuerpo fue preparado por el Padre de esa manera. Porque Cristo vino con un cuerpo, como Cordero de Dios. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo nos ha dado su Hijo unigénito? Como el Cordero de Dios. Cristo encarnado con un cuerpo. Amén. Cuerpo, ¿para qué? Para cargar nuestro pecado y morir en la cruz. Pregunto, ¿cuándo Cristo nació en el mundo? Final nace Cristo, ¿verdad? Nace en Belén, en el establo de Belén. Nace. Cristo nació. Pregunto, ¿Cristo nace con pecado o sin pecado? Sin pecado. Sin pecado. ¿Cristo murió en la cruz con pecado o sin pecado? Con pecado. ¿Cuándo Cristo cargó pecado? ¿Cómo? Cuando él cargó el pecado. Humana, ¿cuándo fue? Por eso, cuando Cristo nació en el mundo, ¿verdad? Con un cuerpo, sí o no, como usted, como yo, nace encarnado, ¿sí? Con cuerpo, con pecado, sin pecado, sin pecado. Rey Herodes quería matarlo a Jesucristo, ¿sí o no? Padre lo permite que lo mataran. No, no, ¿verdad?
¿Dónde dice? Acá vemos San Mateo, el libro San Mateo capítulo 1. No, 12 sería San Mateo capítulo 2, versículo 13. San Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, María, ¿verdad? Y se fue al Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos no volvieron al palacio donde está el rey Herodes para avisarlo dónde está Cristo. Avisado por los ángeles de Dios, por otro camino volvieron a su casa, a su tierra, ¿verdad? Por eso dice esto: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores que 2 años que había en Belén. ¿Por qué? Menores de 2 años. ¿Por qué no menores de 1 año? ¿Por qué menores de 3 años? ¿Por qué 2 años? Mucha pregunta. ¿Por qué 2 años? ¿Por? Sí, magos, ¿verdad? Responde cuando preguntó rey Herodes así, ¿verdad? ¿Cuándo viste? ¿Cuándo viste la aparición de la estrella? Capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, poquito, 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Pues aquí, ¿verdad? Preguntó rey Herodes, ¿verdad? ¿Cuándo vieron la aparición de estrella? ¿Cuántos años fue? Hace 2 años atrás. Por eso rey Herodes calcula 2 años, entonces debe ser Mesías menor de 2 años. Mata, dice, a todos los niños que eran menores de 2 años en Belén. Pregunto, ¿Cristo está en el medio de ellos o no? Ya Cristo había ido. ¿El Padre permite que Cristo muriera por la espada de rey Herodes? No. ¿Por qué? No tiene por qué Cristo morir. Sin pecado. No puede morir. La paga del pecado es muerte. Sin pecado, ¿cómo morir? El Padre nunca mata a su Hijo, ¿verdad? Sin pecado. Entonces, ¿por qué Cristo permitió que Cristo muriera? Por Poncio Pilato. Finalmente, Poncio Pilato sentencia pena de muerte a Cristo, ¿sí o no? ¿Por qué el Padre nos protege, nos salva de la muerte? Como la vez pasada, cuando Cristo nació. Padre Dios nos salvó de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué ahora no? Cristo ya tiene pecado. ¿Cuándo? Por eso está hablando la Biblia, testimonio de que Cristo quitó pecado del mundo
Zacarías, vemos el libro Zacarías, capítulo 1, primero. El libro Zacarías, capítulo 1, versículo 9. Zacarías capítulo 3, penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Zacarías capítulo 3, verso 9. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Pregunto, ¿quién es aquella piedra? Aquella piedra mismo Jesucristo, 7 ojos significa el Espíritu Santo. En Cristo está el Espíritu Santo, eso dice, ¿verdad? He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en cuánto día. En un día. Quitaré el pecado de la tierra en cuánto día. En un día. No cada día que peca y confiese su pecado, será quitado su pecado. Mentira. Según el punto de vista de Dios eterno, quita pecado del mundo en un día. Dice. Amén. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día cuando Adán cayó en su desobediencia, comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese. Igualmente el pecado del mundo en un día se quita. ¿Cuántos pecados? Todos. Isaías 53, el libro Isaías capítulo 53. Verso 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, en castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, todos, nadie es excepto el mundo entero, a quien Dios ama, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Amén. ¿Quién es él? Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. ¿En cuántos días? En un día. Amén. Cargó el pecado del mundo en un día. ¿Sobre qué? Sobre su cuerpo. ¿Con qué? En nació. Si cargó el pecado del mundo, ¿qué ocupa? Cancelación. Por eso acá el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué está angustiado él? Afligido. Porque ya está destinado hacia el matadero para morir. Están angustiados. Si usted hubiera ya destinado mañana para morir, ¿estaría contento? Sí, obviamente sí, para ir al cielo sí, ¿verdad? Ya se quita su vida mañana siguiente. Mañana va a ser el día siguiente, ¿verdad? Estaría angustiado también. Ya no veo más mis hijos, no veo más mis padres, ¿sí o no? Ya no veo más ningún hermano aquí en San Ramón. Uno puede ser angustiado. Además, ¿verdad? Cristo muere en condición de masa del pecado. Cristo no muere, ¿verdad? Bien comunicado con Padre, bien plenamente comunicándose con Padre. No. Cristo desechado ante el Padre, menospreciado, desechados. Ese destino angustia el corazón de Cristo. Por eso, acá 7, angustiado en afligido. No abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Obediencia total, sujeción total. ¿Para qué abrir la boca? ¿Para quejar? No soy. Para esto Cristo nació, para esto Cristo vino, ¿sí o no? Pues Cristo primero quitó el pecado del mundo en un día, angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero, dice,
fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como ovejas, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está sujeto total al Padre. Por eso, en un día quitaré el pecado del mundo, ¿sí o no? ¿Cuánto pecado? El pecado de todos nosotros, pecado del mundo en un día. Amén. Amén. Esta palabra profetizada, ¿verdad? Prometida por el Padre debería ser cumplida. Por eso aquí dice San Juan 1, testificado Cristo, en donde él fue bautizado en el Jordán. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Cristo? 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba ¿qué? Bautizando. Pues Juan está bautizando a los pecadores, ¿verdad? Está en el río Jordán. El día siguiente vio Juan en el Jordán, ¿verdad? A Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿en cuántos días? En un día. Cristo fue bautizado en un día, ¿sí o no? En un momento, en un día. Por eso Cristo cargó pecado del mundo como Cordero de Dios, cumpliendo la promesa de Dios, quitar el pecado de la tierra, pecado del mundo en un día. Amén. Cargando pecado del mundo, ¿a dónde va? Al matadero. Eso es Monte Calvario, donde Cristo será crucificado. Con 30 años, bautizado por Juan Bautista en el Jordán Cristo. Con 33 años y medio, Cristo muere en la cruz, crucificado. ¿Qué hacía Cristo por 3 años y medio? ¿Paseaba? ¿Negociaba? Predicaba. ¿Predicaba de qué? El Evangelio de Salvación. Evangelio. Buena noticia. ¿Qué es buena noticia? ¿Qué es lo que Cristo predicaba? Buena nueva. ¿Qué es? Salvación. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Tus pecados están en mí. Cuando Pedro estaba temblando, ¿verdad? Señor, apártate de mí. Soy pecador. Cristo, ¿qué dijo? No temas. Pedro está tembladera con mucho miedo por su pecado, porque es pecador. El Señor dice, no temas. ¿Qué significa? Simón, sí Señor, tu pecado ya está en mí. No temas por tu pecado, porque yo cargué tu pecado, quité tu pecado, juntamente el pecado del mundo en un día. Cuando yo fui bautizado en el Jordán, ya quité tu pecado, juntamente con el pecado del mundo entero. Tu pecado no está en ti, sino en mí. ¿Sí o no? Eso es lo que predicaba Cristo. Una mujer samaritana que era tan marcada como pecadora condenada, viviendo con sexto marido. Ella dice, cuando Él venga, Mesías venga, me va a contar. Cristo, ¿qué dijo? Soy yo el que tú esperas. ¡Wow! Cristo. Entonces ella dejó su cántaro, ¿verdad? Se fue a la ciudad Samaria para predicar a todo el mundo. Aquí está Mesías, Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. ¿Sí o no? Por eso Cristo contaba con todo de qué. Cristo quitó pecado del mundo entero ya. En un día, una vez, para siempre cargó pecado del mundo en su cuerpo, en su carne. Por eso Cristo está destinado para morir en la cruz. Hasta, ¿verdad?, con una mujer adúltera con la cual encontró en el templo, ¿sí o no? Todo el mundo la condena, querían matar, apedreándola. Final Cristo que dijo, mujer, yo te condeno. ¿Cómo Cristo no la condenó? Mujer, sí Señor, tus pecados están en mí. Tú no vas a morir por tus pecados, yo sí, tú no. ¿Sí o no? Y mujer, tus pecados están en mí.
no temas, ni yo te condeno, porque tú libre, yo con pecado, tuyo con el pecado del mundo. ¿Buena noticia o no? Eso es lo que Cristo compartía, predicaba con todos. Por eso Cristo ya está destinado para matadero, para morir. ¿Sí? Cuando Cristo tenía 30 años, desde el nacimiento hasta 30 años, hasta ser bautizado, Cristo vivía como hombre común y corriente, pero sin pecado. Sirviendo a su padre, aparentemente, ¿verdad? A José y María. El hijo de carpintero, todo el mundo lo contaba. Ahí es Jesús, hijo de carpintero. José no, porque él servía a su padre como ayudante de carpintero. ¿Sabe? Trabajo de carpintería durísimo. Hoy en día con muchas máquinas, ¿verdad? Más fácil. Máquina pesada también, sierra grande, mediana, pequeña, todo ya maquinaria, ¿verdad? Usándola fácil. Esa época a mano todo se hace. Cortando, jalando, descascarando, ¿verdad? Y cepillando, cortando. Durísimo trabajo es carpintería. Pero todo el mundo lo reconocía a Cristo, ¿verdad? Él no es hijo de carpintero José. Cristo servía a su padre por 30 años. ¿Cuál era la acción? Ya ministrar, según la voluntad del Padre, ser bautizado. ¿Me explico? Antes de llamar a su discípulo, antes de ser tentado en el desierto por el diablo, antes de hacer ningún milagro, ¿verdad? Cristo fue bautizado, primera acción, obediente ante el Padre. Debe haber sido bautizado, el Espíritu Santo lo lleva en el desierto para ser tentado. Para que fuera tentado Cristo por 40 días y noches. Pensé en esa tentación, luego Cristo llama a sus discípulos. Pedro, sígame en pie, sígueme en pos de mí. Sí, Señor, dejó todo, sigue. Andrés, Juan, Bartolomé, pase, venga. Mateo, sígueme a mí, ¿sí o no? Así 12 discípulos, Señor, llamó. Y los enseña por 3 años y medio. Estamos. Cuando Cristo llamó a todo ello, ¿dónde está el pecado del mundo? En el mundo en Cristo. En Cristo ya. Por eso lo que entendieron en esa época los discípulos en todo, ¿verdad? Sí, Señor, mis pecados en ti. Bartolomé creyó esto, Mateo creyó esto, Juan creyó esto. Todo, ¿verdad? Creyente, creyeron esto. Pero el único que no creyó esto, ¿qué? Juan Bautista. Juan, no, disculpe, Judas Iscariote. No creyó. No, yo no creo en esto. Cada vez que peco yo pido perdón. Dios me perdona. Otra doctrina creo. Hoy en día pasa esto, ¿verdad? Toda la gente siendo creyente según uno, ¿verdad? Pero no son salvos. ¿Por qué? Toma una doctrina desviada de la Biblia. Hace oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador y cada vez que peca pide perdón. Dios me perdona cada vez que yo pido perdón. ¿Está bien o está mal esa doctrina? La Biblia no dice eso. Así, Judas Iscariota creyó, ¿verdad? Por su manera en judaísmo, puede ser. Esa época, otra doctrina. Así pasa hoy en día. Un día Cristo, ante sus discípulos, dijo de un bautismo otra vez. Se ha bautizado en el río Jordán, pero Cristo cuenta de otro bautismo. San Lucas 12, San Lucas. San Lucas capítulo 12, versículo 50. 49 y 50 yo leo. San Lucas capítulo 12, versículo 49 y 50 yo leo. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ya Cristo fue bautizado en el Jordán, ¿verdad? Pero otro bautismo me está hablando, de un bautismo tengo que ser bautizado.
y como me angustio hasta que se cumpla. Está hablando de su angustia y aflicción, ¿no? Hasta que se me cumpla ¿cuál? Ese bautismo venidero. ¿De qué bautismo? Ahora de su sangre. ¿Cuándo viene este bautismo en su sangre? Bañado en su sangre, Cristo crucificado muere, ¿verdad? Pregunto, ¿el Padre ayuda a su Hijo eso para salvar de la muerte o no? Ya no hay opción. ¿Por qué Cristo quitó pecado en el mundo? No hay forma de evitarle la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Tuvo que morir sí o sí. Amén. Por eso en San Mateo, capítulo 27, Cristo ora en el monte Getsemaní, ¿verdad? Vamos a ver. San Mateo, capítulo 20, más bien 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, ¿verdad? Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, porque Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Copa de la ira del Padre sobre él. ¿Verdad? Por eso, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tú como tú. ¿Qué está pidiendo Cristo por 3 veces? Si pase, que pase esta copa delante de mí. Así que, sin tomarla esta copa, si cayera esa copa y la tuya sobre mí, si puede ser, hazme por favor. Pero 3 veces orar, no hay caso. Inevitable. Por eso Cristo final, ¿verdad? Y orando 3 veces, ya final, tercera oración, ¿cómo fue? Acá dice, verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, ahora tercera vez, ¿verdad? Oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién? Judas, ¿verdad? Pues el versículo 47, mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal con todo ello, ¿verdad? Diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. 49, enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, le reprendieron. Así fue. El Padre ayudó a Jesús para que no fuera prendido. No. ¿Por qué no? El Padre, va a venir, espera que hijo muera ya.
Diferente, ¿verdad? Cuando Cristo nació en el mundo, recién, Padre no permite que muriera su hijo. Ahora sí, el Padre empuja a que muera. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Pedir perdón no es, sí o sí tiene que morir. ¿Quién muere ahora? El Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado. Ahora, punto de morir. Amén. Cristo murió, ¿no? Bautizado, bañado en su sangre. Cristo murió ya. Todo hecho, ¿sí o no? Cristo hizo su obra para nuestra salvación. ¿Qué es el Evangelio? Esa noticia, hecha por Cristo. Amén. ¿Qué predicamos? Esa noticia hecha por Cristo Jesús. Eso se llama la predicación. ¿Quién se encarga? Justo de nacer. Por eso, aquí San Juan capítulo 20 dice, el libro San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cristo murió por todo nuestro pecado, canceló la paz del pecado del mundo, al tercer día resucitó, ¿no? Jesucristo resucitó, no sigue muerto, sino resucitó. Amén. ¿Cuándo Cristo resucitó? Con pecado sin pecado. Ahora sí, porque ya canceló con su muerte, ya. Con su derramamiento de la sangre murió ya, cancelando pecado del mundo, salió de la tumba, ¿sí o no? Resucitado. Amén. Pues Cristo resucitado, ya habiendo cancelado, visita a sus discípulos como victorioso de la muerte, contra la muerte, ¿no? Por eso dice, paz a vosotros. 20. Cuando les hubo hecho esto, les mostró las manos, el costado. ¿Viste? Este costado que me lanzó sacó toda sangre y agua. ¿Viste mi mano clavado? ¿Se ve? Así soy, Jesús, legítimo que yo moriré sin al tercer día. Primer día de semana, por eso día del Señor, ¿verdad? Resucitó Cristo. Por eso dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre. Así también yo os envío. Aquí está una palabra horrible, terrible, importantísima. Como mi Padre me envió para salvar al mundo, así también yo os envío, así dice. ¿A dónde? Al mundo, para salvación del mundo. Cristo ya en la cruz cumplió la salvación una vez para siempre, ¿sí o no? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por la sangre de Cristo. Dios es eterno, ¿sí o no? Él envió a su Hijo eterno. Él que murió en la cruz ya cargado nuestro pecado eterno. Cargando pecado del mundo, del principio de Adán hasta el final. Todo pecado pasado, presente y futuro, en un día se cargó. Cristo, después de 3 años y medio, habiendo predicado de su evangelio final, murió en la cruz. Consumado es así. Al tercer día, después de haber muerto, ¿verdad? Resucitó. Encontró con su discípulo, dice, ¿verdad? Como mi Padre me envió, así también os envío. ¿A dónde? Al mundo. ¿Para qué? Prediquen. Pero aún no. Después que dice,
Verso 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Soplo. Así Cristo hizo soplo, sopló, habló, recibid el Espíritu Santo. ¿Ese día ellos recibieron el Espíritu Santo o no? No. ¿Cuándo ellos reciben el Espíritu Santo? El día Pentecostés. Antes de Cristo subir al cielo aún, dice, recibid el Espíritu Santo, es el mandato. Recibid el Espíritu Santo, porque pronto el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Aún ellos no lo recibieron, porque Cristo no fue al cielo todavía. Si Cristo fuere, dice, enviaré Consolador, que es Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo aún está aquí, no tiene Espíritu Santo en su corazón todavía, porque Cristo no ha ido todavía. ¿Va a ir o no? Va a ir. Cristo sí fue. Vamos a ver, aquí en San Juan 16. San Juan 16. Capítulo 16, San Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando yo vaya, ¿sí o no? Enviaré al Consolador a vosotros. Pero el Espíritu Santo sí o sí viene, depende de haber ido Cristo. Mientras Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo no llega todavía. Pero el Señor dice, sopló a ellos, habló con ellos, recibí el Espíritu Santo. Mandato y promesa. Pero aún no ya ha llegado el Espíritu Santo aún a ellos. Pero el Señor dice, papel que ellos van a llevar, función que ellos van a llevar. Otra vez, San Juan 20, San Juan capítulo 20, verso 22, otra vez. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Quién tiene autoridad? ¿Redimir o retenerlos? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, les son retenidos. ¿Quién tiene esa autoridad? Redimirlos o retenerlos en condenación. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Enviado de Cristo. Amén. Como mi Padre me envió, así también yo os envío, dice. Por eso el Señor, ¿verdad?, está hablando a sus discípulos enviados de Cristo. Ellos tienen autoridad de redimir o retenerlos. ¿Cómo? Eso es lo que dice Romanos 8, donde leímos. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8. Aquí están hablando sobre la vida de los enviados de Cristo, sobre lo justos son, que son miembros de la iglesia, renacidos, ¿verdad? Hablando aquí. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Amén. 12 de abril 2026. Tiempo presente. Está hablando,
Pues tengo por cierto que en las aflicciones del tiempo presente, 20 de abril, o 12 de abril, ¿verdad? 12 de abril. ...2026... no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Incomparable dice. Ahora usted, mientras viviendo aquí en la tierra, para predicar el evangelio, fácil o difícil. Difícil. Muy duro, ¿sí o no? Muy raro, ¿verdad? Para crear un universo sin fin. ¿Sí? ¿Cuánta galaxia? Billones de galaxias se encuentran en el universo. Cada galaxia tiene billones de estrellas tiene. Solo en cuarto día Dios hizo todo esto. ¿Cómo que dijo? Se haga la estrella, luna y el sol. En un día se hizo todo esto. Ustedes leyendo la Biblia, ¿verdad? La creación de Dios por una ocasión, ¿no? Génesis capítulo 1, suficiente. Primer día hizo la luz, tierra, después hizo la luz. Segundo día, dividiendo agua de arriba y de abajo. Tercer día, todas plantaciones. Cuarto día, estrella, luna y el sol. Quinto día, todas las aves que tienen alas volando. Y aves que andan en el agua. Sexto día, todas las cosas que andan con pata, ¿verdad? Desde insecto hasta ser humano. En sexto día Dios hizo. Séptimo día Dios reposó. En una hoja cabe todo. ¿Por qué tanta palabra? Tanta hoja de la Biblia. Sea la luz, pues la luz. Sencillo, ¿sí o no? Pero cuando usted predica el evangelio hecho ya por Cristo, consumado es. Tío, ya consumado es. Primo, ya consumado es tu pecado. Ya Cristo murió en la cruz para salvarte. ¿Funciona o no? No funciona. ¿Por qué funciona? ¿No funciona? Están metidos diablos. ¿Sí o no? Por eso, mientras que predicamos el evangelio, viene hasta persecución, ¿sí o no? País, Costa Rica, muy buen país. Todavía tiene que estar agradeciendo usted ante Dios. Por tener la Biblia pueden vivir, ¿sí o no? Por congregar nadie persigue o no. También si no congregan, persiguen a algún hermano llamando por teléfono. ¿Sí o no? Por congregar no pasa nada. No congregando ya si viene alguna persecución de algún hermano. Hermanos, hermanas, ¿qué pasó? Buscándolo a usted con todo amor para invitarlo de nuevo a congregarse o no. Pero Costa Rica, un país, muy buen país. Estoy muy agradecido por este país, Costa Rica, en el cual hay libertad de culto, ¿sí o no? Por ejemplo, un país que está muy cerca de Corea del Sur, Corea del Norte, por tener la Biblia, tiene sentencia pena de muerte. En China, si uno congrega, ¿verdad?, y canta con voz alta, queda expulsado. Esa zona, ¿cómo se llama? Islámica, ¿sí o no? Mahomética. Usted adora a Dios, cree en Jesús, predica la palabra, lo matan. En Rusia, prohibido de predicar. Muchos países están pasando esto. Aflicciones. En África también, por ser cristianos, ¿verdad? Muchos están maltratados, ¿sí o no? Martirizados un montón. Por eso a usted no toca tanto estos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y en nosotros ha de manifestarse. Pero acá algo muy importante, porque el anhelo ardiente de la creación es en aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál creación? Pregunto, ¿la luna tiene gran anhelación, gran anhelo ardiente que ustedes aguarden a ella? La luna que visite a ustedes, quiere que visiten ustedes a ella, a la luna. La luna no tiene ese anhelo ardiente nunca. La luna ni piensa. Estrella no. Árbol no. Río no.
Pero acá dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Qué es la creación? ¿Oh? Hombres, mujeres. Más bien esa creación quiere decir criatura, siendo humano, que nacen después de Adán. Todo el mundo tiene única esperanza que encontrar con ustedes justo renacido, sellado con el Espíritu Santo. Aguardan la manifestación de ustedes. ¿Por qué? El Señor dice, como mi Padre me envió, así os envió, dice. A quienes se remitiere, vosotros verdad, serán remitidos. A quienes se retuvieron y serán retenidos. ¿Quién tiene llave del reino de Dios? Justo renacido por el evangelio de la salvación eterna. Si usted usa esa llave, se abre todo candado cerrado, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libre, se libera del pecado. Usted no usa llave del reino de Dios, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos quedan candados, sellados, cerrados, condenados, acusados, terminan con fuego eterno todos ellos. ¿Qué anhelaría tanto ellos? La manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros hoy en día. Con autoridad por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos que predicar el evangelio para salvar a ellos. Si no, todas las criaturas que nacen en el mundo, siendo hombres y mujeres, se van al fuego. Porque no hay otra manera para salvar al mundo, sino predicar, justo renacido. Por eso esta palabra está hablando esto, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, la criatura, todo el mundo entero, pecadores, ¿verdad?, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó toda criatura en vanidad? ¿Quién la sujetó? ¿Quién? Sabemos. Romanos capítulo 11. Versículo 32. Leamos juntos con voz alta. Vamos. ¿Por qué? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quién sujetó a todos en desobediencia? Dios. Dios sujetó a todo el mundo en desobediencia por Adán. Cuando Adán cayó en pecado, ¿sí o no? Dios sujetó toda su descendencia en desobediencia, ¿sí o no? Cuando Adán cayó en pecado, Dios sujetó toda su descendencia en vanidad. Nace con pecado, ciego nace, ¿sí o no? No sabe qué es lo que vale, lo que no vale, no sabe nada de ello. Según su instinto, según su deseo, pensamiento, dominado por el diablo, vive según su carne, según su deseo de la carne y pensamiento también carnales. Sujeto al diablo vive. ¿Quién lo hizo así? Dios mandó que sea así. En Adán todo nace bajo maldición. En Adán todo nace bajo condenación. ¿Para qué? Todo el mundo sea salvo por Jesucristo únicamente. Amén. Siendo salvo por Cristo únicamente sí puede entrar al cielo. Por eso Cristo dice, San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Único camino que nos lleva al reino de Dios Cristo. Porque por Cristo viene perdón del pecado, la salvación. ¿Sí o no? ¿Quién murió? Cristo murió. ¿Quién pagó nuestro pecado? Cristo. Por Él viene camino de vida eterna. Sin Él no hay. Amén. ¿Quién predica de Jesús? Justo. ¿Quiénes son justos? Ustedes. Aquí en San Ramón, bendecidos son. No tienen mucho dinero, bendecidos son por ser justos. No tienen su negocio tan grande, ni tiene pequeño negocio tampoco.
Ustedes son bendecidos. No tiene buen salario, bendecido ustedes. Amén. Está desempleados. Benditos son ustedes. ¿Por qué tiene este evangelio? Tiene Espíritu Santo en su corazón. Dios llama a ustedes hijo de Dios. Ustedes son bendecidos. Amén. Amén. Uno dice, primer rico en los moscos, ¿verdad? Todos los días él gana, ¿verdad? Millones de dólares al día gana, millones de dólares. Así se aumenta. ¿Quién es el más rico? Pastor Samuel en el Mosco. Pastor Samuel, mucho más rico que él. Él nunca alcanza a mí. Yo tengo herencia celestial y desaparecida y eterna. Tengo todo esto. Como coheredero juntamente con Cristo, heredero de mi Padre Dios. Yo tengo todo ya. Aún aquí, ¿verdad? Extranjero, forastero, ¿verdad? Casi no tengo nada. Tengo mi ropa. Pero soy más rico que Elon Musk, ¿verdad? Bill Gates, ellos incomparables conmigo. Ellos si dijeran, Pastor Samuel, cámbiame posición suya en la mía. No, pobrecito, vete de mí. O venga, oiga un poco la palabra para ser salvo usted como yo, para ser rico como yo. Así funciona. Pero cambiar posición suya a la mía, nunca más. Porque yo soy mucho mejor que él, mucho mayor que él. Amén. Por eso, ustedes por ser hijos de Dios, son esperados. Por toda la criatura quiere verlo a usted, quiere escuchar a ustedes para ser salvos. Amén. Por eso, pasando aflicciones podemos predicar el Evangelio, pero por predicar el Evangelio únicamente salvamos alma y llevamos alma, ganamos alma para Cristo. Tenemos que estar bien activos, ¿sí o no? Ni un día sin predicar podemos pasar. Todos los días tenemos que predicar esa buena noticia hecha por Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe qué predicó cuando Pedro visitó a Cornelio? ¿Cómo predicó para que llegara el Espíritu Santo sobre ellos? Con esto terminemos. San Juan capítulo 10, ¿verdad? San Juan capítulo 10. Cuando llegó Pedro, invitado por Cornelio, ¿verdad? Él junta todos sus parientes, familiares, amigos íntimos para aprovechar la visita de apóstol Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Versículo 34. Ya Pedro predicando a Cornelio, su familia, íntimo amigo de él, ¿verdad? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué bautismo predicó Juan? ¿Qué bautismo predicó Juan? ¿Qué dice él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bautismo de Jesús predicó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, como Cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿qué significa bautismo? Morir. ¿Por qué Cristo decide morir? Por cargar el pecado del mundo. Ahí inicia Pedro predicando a Cornelio y su familia íntima amigo. Ustedes ya saben o no. Si ustedes escucharon de ese lo que se divulgó por Juan, ¿verdad? Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo quitó el pecado del mundo por su primer acción obediente bautizado por Juan. Quitó el pecado del mundo. Luego ustedes saben que Cristo murió en la cruz, ¿sí o no? Sí, Señor. Esto es. Ya Cristo pagó todo nuestro pecado. ¿Qué pasó? Verso
Debe haber escuchado todo esto, ¿verdad? Verso 44. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ¿de quién? Pedro. Sencillamente ellos escucharon. ¿Qué obra hicieron? ¿Pidieron perdón? ¿Hicieron oración de fe? Nada. Solo escucharon. La salvación es por la obra, por la fe. Por la fe. La fe es por él. Oír. El oír por la palabra de Dios. ¿Oyeron esa noticia? Que Cristo cargó pecado del mundo y murió en la cruz ya. Escucharon y creyeron. ¿Por fe? Salvo, ¿sí o no? El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Heme aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, amén, mi palabra del evangelio, abre. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Así se hace. Hijo de Dios. Por eso toda la criatura que no han alcanzado esta verdad de la salvación, anhela de fe a ustedes. Amén. Entonces viven callados, están matando mucha gente, empujando el pueblo. Hay que abrir la boca, ¿sí o no? Predicar, invitar al seminario, al retiro, a la palabra, hay que invitarla. Amén. Amén. Hoy hasta aquí, vamos a compartir, nos vemos. Gracias, Señor, por su gran amor y misericordia que nos alcanzó.